La situación de Venezuela sigue pues en estado crítico. Acabamos de escuchar hace algunos minutos declaraciones de Juan Guaidó responsabilizando al régimen de Maduro pues si algo le pasa a él o a su familia. Ha mencionado incluso que su hija de 20 meses se encuentra en su casa y ya sabemos pues que ha ocurrido un incidente incluso con amedrentamiento por parte de las fuerzas militares pues, con el presidente encargado, como se le conoce en Venezuela. Pero el hecho es que la situación no llega a una definición. Después de todo este tiempo, después de una crisis que parece no tener fin, y claro, ya diríamos, bueno, cae Maduro, y el hecho es que no cae. Acababa de leer hace algunos minutos un artículo publicado también ahora mismo por el New York Times, donde un especialista dice, bueno, el problema es que aquí este tipo de situaciones se define cuando hay, digamos, brokers de poder, que son los actores internos, las potencias que tienen relación e intereses con lo que ocurre en Venezuela, y el hecho es que Juan Guaidó, para este especialista, todavía no se presenta como una alternativa viable para unificar a todos estos actores y finalmente derrocar lo que es claramente pues una dictadura que ya ha terminado con todo el contrapeso de poderes en el país de Venezuela. Para conversar de este tema, el futuro y de que debería ser el papel del Perú, se encuentra con nosotros el ex canciller Luis González Posada, a quien le damos la bienvenida. ¿Cómo está, Lucho? Gracias por estar con nosotros. Buenas noches, ¿cómo está? Gusto saludarlo. ¿Qué hacer en Venezuela? ¿Cómo observa usted estas tensiones? Hay quienes hablan pues de una intervención militar, hay quienes señalan que no, que es la hora de los diplomáticos, que de ninguna manera puede darse pie a una situación como esta. Sabemos que Maduro no solamente es corrupto, sino que según los trascendidos le ha dado a los militares o a la cúpula militar el control de ciertas rutas relacionadas con el narcotráfico, lo cual complica todavía más la situación. ¿Cuál es una posibilidad de salida en una crisis tan extrema como esta? Mira, la primera reflexión que debemos hacer es que por vez primera se ha construido una alianza sólida entre América Latina y Europa en defensa de principios y valores democráticos. En eso están involucrados 19 países de la región y 36 europeos, 28 de la comunitarios y 6 no comunitarios. Entonces es un hecho sin precedentes, que dos bloques se asocien defendiendo la democracia, las libertades y enfrentando a un régimen corrupto y genocida como el régimen de Maduro. Yo creo que esta es una expresión muy alta de diplomacia y debemos decirlo con toda claridad. Esto no es como dicen los que defienden a Maduro por impulso de Estados Unidos, no es verdad. Esto se impulsó desde Lima, el Perú. Así es. Y se construyó el Grupo de Lima, recuerdas tú, se expulsó al embajador venezolano en nuestro país, retiramos al nuestro que estaba en Caracas, prohibimos la visita de Maduro a la Cumbre de las Américas y aprobamos un paquete con el Grupo de Lima de medidas que van desde desconocer a la Asamblea Constituyente Bamba, 100% chavista que se hizo, la reelección presidencial la consideramos ilegítima y además algo importante, fuimos en bloque, casi en bloque, ¿no? A la Corte Penal Internacional a denunciar a Maduro por crímenes de lesa humanidad, es decir, por torturas, homicidios y encarcelamiento de ciudadanos. Entonces, dentro de esta crisis, yo quiero decirlo eso primero, ¿no? Se ha construido finalmente un puente entre América Latina y Europa en defensa de principios. Y eso es muy importante, Enrique. Un paréntesis ahí, ¿qué sacar de la actitud de países como México o Uruguay? Serán pocos, pero son significativos, que siguen apoyando la legitimidad de Maduro como gobernante. Pero no es extraño, en Uruguay está el Frente Amplio. El Frente Amplio tiene una vinculación clarísima con el chavismo. Nunca nos ha acompañado ni en las votaciones de la OEA ni en el Grupo de Lima. De tal manera que no es extraño porque el Frente Amplio, te decía, está constituido por parlamentarios comunistas en una cantidad elevada y ellos son los que controlan el gobierno. Y el caso de México es un caso penoso, porque regresan a una teoría absolutamente del pasado, ¿no? Ellos dicen que no intervención, ¿qué cosa es no intervención? Quedarse callados, mudos, silentes, esperando que sigan masacrando a la población, que aumente el genocidio social, la pobreza, la miseria, el éxodo de venezolanos que de acuerdo a Naciones Unidas va a ser de 5.400.000 personas el próximo año, que aumente la inflación, que ya está a 1.800.000 y que ahora el Fondo Monetario la calcula, ¿sabes en cuánto? 10 millones para este año, lo que significa en términos concretos que si tú
Hoy te compras un caramelo a $1, a fin de año, por ese mismo caramelo, vas a pagar 100.000 bolívares. Insostenibles. Las cifras no oficiales de migración venezolana al Perú hablan de 700.000 personas. Posible, es lo que se estaba comentando hoy en una reunión en el gobierno, por lo que sé, ¿no? Posible, todo es posible. Además, tú decías inicialmente algo de cierto. Los militares controlan el gobierno. Tienen 7 ministerios, 7 exactamente, y sobre todo lo más importante, ¿no? La alimentación, los que controlan PDVSA, manejan 76 empresas públicas, entre ellas petróleo, que significa el 96% de los ingresos anuales de Venezuela. Entonces, el poder militar es muy fuerte. Militares además que han comprado armas en la época desde Chávez hasta la actualidad por 20.000 millones de dólares. La empresa rusa Rosoboronskop reconoció el año 2014 que ellos le habían vendido a Venezuela armamento y tecnología de punta por 11.500 millones de dólares. Entonces tenemos un poder militar siniestro que maneja los servicios de inteligencia, la Policía Nacional, que tiene infiltración cubana, hay que decirlo claramente, hay mucho cubano metido ahí. Yo entiendo que el cubano tiene interés porque Venezuela ha mantenido a Cuba, ¿no? Desde hace 20 años. Pero estamos ante esta situación que en medio de la oscuridad se va avanzando. Yo te decía, por eso estos pactos son importantes. Hoy día el Parlamento Europeo, que son los 28, pero esos 28 siempre hay que añadirle el sentimiento de los 6 no comunitarios, han aprobado por 470 votos. Abrumador. El cerco, digamos, internacional está ahí. Pero Maduro también está ahí y sigue ejerciendo el poder de facto. Esto quiere decir que finalmente, si ya se ha estrechado tanto, efectivamente usted dice lo de la Unión Europea es fundamental. España ha sido fundamental para sostener al chavismo durante mucho tiempo. Había una gran simpatía entre elementos del PSOE, ¿no? Cuando estaban en el poder y todo esto. Bueno, en fin, eso es muy, muy importante. Pero al mismo tiempo, al final, Maduro, ¿se va a quedar? ¿Va a salir en un ataúd? ¿O va a salir en un avión con destino a La Habana para asilarse finalmente, y esa puede ser una salida que, digamos, salve de alguna manera la democracia en Venezuela? Solo Dios lo sabe. Yo creo que hoy día Maduro es un cadáver insepulto. Es de la verdad, cada día está más ahogado. Por ejemplo, el Banco Interamericano de Desarrollo, que es el gran órgano financiero de la región, anunció que ellos reconocen como Guaidó. El Banco de Inglaterra les congeló 1.200 millones de o sea, ya de euros. El régimen de Maduro ya no va a ser sujeto de crédito. Y hoy día, han vendido a los Emiratos Árabes, ¿no? 15 toneladas de oro puro por 1.500 millones de euros. Entonces están rascando la olla porque ya no tienen plata. Mira, deben a China 62.000 millones de dólares. Ojo, 62.000 millones de dólares. A Rusia 10.000 millones de dólares y los rusos le han dicho que no van a prestarle más. Entonces están ahogados. Todo esto en un clima de incertidumbre, de violencia, de maldad, de persecución a opositores, de insultos. A periodistas, de presos. Entonces, yo no quería dejar sin completar, hacer un comentario. El papel de México y de Uruguay de quererse meter por la ventana una negociación que nadie los ha invitado ni los va a invitar, realmente me parece lamentable, ¿no? Nadie los ha invitado porque son parte. Es como que mañana medie Bolivia, ¿no? Evo Morales es un gallayero de Maduro de hace muchísimos años. Entonces, en medio de todo este entrampamiento que a uno le duele mucho porque es la desgracia de un pueblo, se va lentamente caminando, lentamente se va avanzando. Y algo adicional, por primera vez Estados Unidos está ajustando. Estados Unidos vende 12.500 millones de dólares al año, compra de Venezuela. Muy bien, ese dinero hoy día va a una caja que ya no la maneja Maduro. La va a controlar Guaidó. Guaidó. Entonces, el cerco es cada día mayor, los ajustes y las presiones son más intensas, los organismos financieros internacionales no le van a dar un mango, ni el Fondo Monetario, ni el Banco Mundial, ni la CAF. Entonces, cada día este hombre que ha hecho mucho daño, que es excesivamente cruel y malvado, que ha cometido una especie de una falta de habilidad social, política además. Entonces, clara, ¿no? tiene por vez primera una respuesta. Bien, pero solamente te digo algo, ¿no? Así como hay estos avances, hay situaciones penosas. La señora Bachelet
que gana como presidenta de Chile $13.000 y $13.000 como alta comisionada de las Naciones Unidas en una oficina donde tienen a 1.200 personas, se le ha pedido 20 veces que vaya a Venezuela. No se acerca a Venezuela. Bueno, siendo alta comisionada, entonces yo debo decirlo, ¿no? Hay silencios que son cómplices, como también el silencio de la Corte Penal Internacional, que tiene 600 expedientes del año 2014 y no ha hecho una sola investigación. Y eso es por razones ideológicas. En el caso de Bachelet, más o menos uno diría algún rezago ideológico quedará. En el caso de la Corte Penal Internacional también. Una vergüenza, te lo digo, porque la Corte Penal Internacional nos ha costado al mundo 1.500 millones de dólares, tiene 900 empleados. Hay 600 casos, muchos han denunciado cómo los torturaban, los tienen firmados con huellas digitales y no mueven una persona para hacer una investigación. Para ir cerrando, Luis González Posada, el tema de la diplomacia peruana, usted recordaba bien que esto de alguna manera se origina también en Lima. ¿Cuál debería ser, ya que el Perú ha tenido, y Guaidó acaba de agradecer al gobierno peruano su respaldo a la Asamblea, ¿no? Vía tuit también? ¿Cuál debería ser el papel de la diplomacia peruana de aquí en adelante? ¿Hay algo que ajustar, algo que cambiar? Yo creo seguir coordinando, seguir impulsando, seguir respaldando la posición firme, por ejemplo, que ha tomado Almagro en la OEA, que ha revitalizado un organismo que estaba moribundo por el anterior. Paradoja uruguaya, ¿no? Paradoja uruguaya. ¿Sabes qué? Para que tú veas, mira, lo han expulsado del partido, ¿sabes? Almagro es miembro del Frente Amplio. Bueno, hace una semana, hace 15 días lo expulsaron por unanimidad del partido por atacar a Maduro. Entonces, ¿qué confianza me puede dar a mí, Uruguay, de que van a mediar en una crisis? Entonces, en medio de todo, con ruidos, con petardos, con rayos, con truenos, se va avanzando. Va a ser duro, pero finalmente se va a conquistar la democracia de un país que bien lo merece después de 20 años de sufrimientos y de penurias. Muy bien, muchas gracias Luis González Posada por acompañarnos esta noche. Vamos a ir a una pausa y regresamos con el parlamentario de Acción Popular, Víctor Andrés García Belaúnde. No se muevan.